Hola, bienvenidos a todos. Este es nuestro podcast El eco moderno de Darwin. Hoy exploraremos con un gran invitado cómo las ideas de Darwin evolucionaron hacia lo que hoy conocemos como el neodarwinismo, una de las transformaciones más profundas de la biología del siglo XX. Además, hoy nos acompaña un gran invitado, el profesor Álvaro Villa. Hola, profe, ¿cómo está? Lo invitamos a Hola, que nos cuente a nosotras y a la audiencia sobre su trayectoria como docente. El micrófono es suyo. hola, buenas, perdón. Bueno, yo soy profesor de biología de título, ya llevo trabajando en educación hace 16 años. Yo estudié pedagogía en biología, tengo magíster en ciencias también. Y bueno, la verdad es que hasta el día de hoy sigo trabajando con algunos, en este caso, estudiantes y algunos estudiantes también universitarios. Soy docente universitario también, precisamente trabajo en futuros, preparo a futuros profesores. Y bueno, la verdad es que la línea evolutiva ha sido siempre una de mis grandes como fuertes, precisamente porque tuve en cierta forma, como mucha formación en cuanto a algunos profesores, sobre todo de la carrera. Así que se agradece un montón en la invitación al podcast. Bueno, nosotros estamos estudiando Darwin y su teoría de la evolución y sabemos que este naturalista nos dio la idea de la selección natural, pero su teoría tenía ciertos vacíos. Por ejemplo, no conocía los mecanismos de herencia, no pudo explicarlo. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto? ¿Por qué no pudo evaluar un poco esta herencia o cómo se justifica la selección natural? Bueno, exactamente. Efectivamente, hubo muchos vacíos en cuanto al desarrollo de Darwin, sobre todo cuando inicia su caminar. Ya él publica El origen de la especie en el año 1859, ya, y la verdad es que no sabía específicamente cómo se transmitían los rasgos. A pesar de que simultáneamente o paralelamente Gregor Mendel ya tenía avanzado algunos de sus experimentos en guisantes. Ya él trabajaba en un monasterio y esto efectivamente le dio también el título de ser el padre de la genética durante mucho tiempo, o por lo menos en la actualidad. Ahora, la teoría de Darwin efectivamente era poderosa, pero estaba incompleta, ya precisamente porque no tenía este como toque genético todavía, y precisamente porque Darwin tampoco conocía tanto de lo que era un gen. En la época no había tanto avance tecnológico. Y como curiosidad, bueno, los trabajos de Mendel fueron publicados en el año 1866 y pasaron completamente desapercibidos en la comunidad científica en general. Y la verdad, junto a eso también fue desapercibido para Darwin. Recién como a comienzos del año, o sea, del siglo XX, ya como redescubrimiento de los trabajos de Mendel, efectivamente ahí se termina vinculando la herencia como gran factor dentro de la evolución. Y eso fue el factor que terminó llenando a esta teoría que estaba como incompleta. O sea, al final... Entonces, Ay, perdón, dale tu Paula. un detalle. Entonces podríamos decir que estos vacíos se vinieron a llenar medio siglo después gracias al redescubrimiento, podríamos decirlo, ¿no? De la genética mendeliana que permitió dar origen al neodarwinismo. Esa es su idea, ¿no? Así es. De hecho, bueno, la síntesis moderna o la teoría sintética de la evolución, también conocida como neodarwinismo en la actualidad, ya simplemente neodarwinismo, efectivamente termina siendo como esta conversión o esta unión de dos ideas que terminan ingresando a un gran cúmulo de componentes, po. Y ahí se le suman, obviamente, también otros brillantes científicos que se le sumaron a la cruzada, que contemporáneamente y con el avance tecnológico fueron permitiendo como completar estos vacíos que teníamos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, no sé, al señor, por ejemplo, Fischer, el señor Haldane o el señor Bright, ya que ellos terminan demostrando ya de un punto de vista matemático, porque ellos no solamente eran evolucionistas, sino que también muy, muy brillantes en áreas como estadística, ya demuestran matemáticamente que la selección natural efectivamente actuaba sobre las mutaciones y esas mutaciones no solamente al ser heredables, sino que eran sumatorias. Ahí esas dos uniones terminan generando que estadísticamente o cuantificablemente ya la selección natural termina siendo como esta gran teoría que conocemos hoy día como neodarwinismo o síntesis moderna o la teoría técnica como se escribe teoría sintética de la evolución.
No, y es que también eso cambió toda la forma, en el fondo, de entender lo que es la evolución. O sea, Fisher, por ejemplo, en The Genetical Theory of Natural Selection, de 1930, mostró que la selección natural podía medirse con herramientas estadísticas. Igual extraño, como que uno no lo hubiera pensado. ¿Algo que decir? Eh, bueno, también otro autor que no me acuerdo cómo se pronuncia, creo que es Dovansky, Dosansky. fue clave también, ¿no? Sí. En Genetics and the Origin of Species, él aplicó esta idea a los insectos, si no me equivoco. Entonces, efectivamente, De hecho- siga. No, iba a decir que de hecho yo tengo anotada una frase que dice: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y eso pienso yo que resume muy bien todas las ideas y el espíritu que conlleva el neodarwinismo. De hecho, bueno, sin duda creo que Dosansky, uno de los grandes mentores, y bueno, él también un gran mentor, sobre todo de algunos, por ejemplo, científicos chilenos en la época, porque él es un poquito más contemporáneo de nosotros. Nos empezamos a acercar, obviamente, a nuestra época. Y sí, pues sin duda, efectivamente, vino a dar sentido a toda su frase. Esta nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Efectivamente, da a entender que estructuralmente la evolución no es solamente una teoría, sino que termina siendo un hecho, y ese hecho se puede calcular o se puede estimar, sobre todo, por ejemplo, a través de componentes como este que estamos viendo. Bueno, ahí se le suman, en esa época se le empiezan a sumar un montón de autores, por ejemplo lo que es Meyer, ya, o Myers más bien, ya, que él trabaja él saca una publicación de sistemática, ya, y que la sistemática un poco el ordenamiento de algunas especies, y como tú bien decías, pues efectivamente Dosansky utiliza, por ejemplo, su teoría en base a insectos, y ahí es donde la evolución como que termina floreciendo precisamente porque los insectos son un grupo altamente variable dentro de la naturaleza o del reino animal. Y bueno, este como señor, el señor Meyer, ya termina en este caso trabajando con sistemática, como les decía, y utiliza, por ejemplo, formalmente, en ese momento, como el concepto biológico de especies y poblaciones. Ahí aparece uno de los grandes avances, porque ahí ya la evolución empieza como a conectarse con la ecología. Y se habla, por ejemplo, del proceso de aislamiento reproductivo e incluso de la formación de nuevas especies, el proceso de especiación. Y ahí es donde se conecta, por ejemplo, el concepto ya de geografía, ya, o el aislamiento de las especies para dar origen a nuevas especies. Y Huxley, ya un poquito más adelante en el tiempo, en 1942, acercándose quizás, por ejemplo, ya a la época ya prime, como se podría decir, de la época, en este caso, de evolución. Ahí él habla, por ejemplo, de la síntesis moderna y habla, en este caso, del artículo general, ¿cierto?, de síntesis. Él hace su publicación en base a eso y le da como el origen oficial a esta visión de la evolución que hoy día conocemos. A mí me pareció muy interesante que uno cuando piensa en el neodarwinismo, uno quizás solamente lo asocia a Darwin, pero la verdad hemos visto como a lo largo de este podcast que hay muchos otros autores que también aportaron y le dieron una mayor significancia y también respaldo a esta teoría. Pero bueno, me parece que ya hemos hablado harto de lo biológico de esta teoría y que también quizás sería interesante abordarlo más desde una perspectiva histórica. Entonces, profe, ¿usted qué cree qué impacto histórico tuvo esta teoría? Uy, y gran pregunta. Efectivamente, el impacto fue grandioso, enorme. Ya no lo puedo desconocer. Efectivamente, el neodarwinismo termina consolidando como a la evolución o a la teoría evolutiva como una ciencia que es unificada y no parcelada, como se pensó durante mucho tiempo. Termina rompiendo como barreras ya disciplinarias, donde muchas veces áreas que no se cruzaron terminan cruzándose y transformándose como un todo, ¿ya? Eso no solo es historia como natural, sino que también termina siendo como una disciplina que podemos relacionarla con áreas, incluso con la matemática. Se vuelve cuantificable, se vuelve cualitativa, ¿ya? Y efectivamente eso le da bases estadísticas, como yo decía hace un ratito, y sobre todo una base experimental y no todo tan conceptual, ya como lo pensó en su momento Darwin, ya porque él tampoco tenía esa herramienta. Entonces, yo siento que igual frente a esto, creo que el resumen lo dice muy bien Dosansky en su frase,
ya que nada tiene en este caso sentido si no es a la luz de la evolución, precisamente porque él considera que esa frase termina como mostrando cuando la biología moderna unifica gracias a la evolución. No, y también tuvo implicaciones filosóficas, ¿no? Como que rompió con esta idea fija y como encasillada de las especies. O sea, y como que propuso esta nueva visión de vida como un proceso en constante cambio, como igual se habla como en la teoría de la selección, por ejemplo, que es un proceso lento y gradual, como está constantemente cambiando, evolucionando. No, y además también integró diferentes disciplinas como la genética, la ecología, la paleontología, la sistemática, y ahí todo empezó como a hablar un lenguaje o el mismo lenguaje evolutivo. A mí me llama mucho la atención cómo este marco se volvió una especie de paradigma, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en el sentido de Thomas Kuhn, anoté que él decía que un consenso científico que guía la investigación. Entonces, no sé qué opina usted de eso, profe. O sea, si lo consideramos como paradigma y esta visión de mundo que te cambia, sin duda, ya autores más contemporáneos, incluso ya en el 72, podríamos decir por ahí, Eldridge y Gould, ya ellos proponen un concepto que es el equilibrio puntuado. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba que la evolución era prácticamente instantánea y que como eso instantáneo iba generando como que las especies aparecían y se moldeaban casi inmediatamente. Hoy día sabemos que efectivamente el neodarwinismo tiene una visión de una gradualidad. El proceso evolutivo se demora y por ende esa visión o ese mundo o ese paradigma, si queremos decirlo así, efectivamente se moldeó con el tiempo, debido precisamente a entender que este gradualismo lento o este equilibrio puntuado que proponen estos autores termina en este caso eh, eh, quitando esa visión de saltos casi instantáneos que se tenían en este caso en la evolución. Y eso, sin duda, termina en este caso como consolidando la idea de que el debate se podría llevar incluso hasta la paleontología. Es decir, las cosas son graduales, el tiempo avanza y ese tiempo va generando este tipo de agregaciones nuevas. Así que, sin duda, el paradigma cambia. Bueno, hemos visto muchas cosas en este podcast, muchas cosas interesantes, igual impacto histórico, biológico, filosófico. Pero entonces la pregunta es, ¿qué nos deja el neodarwinismo hoy? ¿Cuál es su legado? Ay, perdón, se me quedó pegado. Ahora sí. Bueno, para mí el neodarwinismo al final suena casi como un poco poético, porque al final nos explica cómo ha evolucionado la vida, pero también tuvo un impacto en nuestra propia vida al final, en cómo entendemos la vida. Para mí es muy, muy heavy. Y también también es una visión profundamente integradora, porque, por ejemplo, la vida desde los genes hasta los ecosistemas está unida por los mismos procesos, y siento que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja todo este descubrimiento. No, y además es como una lección sobre humildad científica, porque cada teoría es solo una versión temporal de la verdad. Entonces van cambiando, vamos adaptando y vamos acercándonos cada vez más a la verdad concreta. Se van complementando en el fondo. ¿Y usted, profe, qué piensa que nos deja el neodarwinismo? O sea, yo creo que un cúmulo de muchas cosas. O sea, el neodarwinismo podría catalogarse casi como una visión de transformación de ideas o de evidencia. Creo que podemos llevarnos, por ejemplo, a diferentes áreas y sin duda como concepto o como teoría o como fundamento, si queremos decirlo así, nos recuerda que sin duda la vida termina siendo un proceso de evolución constante. Y desde el inicio de la formación de la Tierra, si queremos decirlo así, o de los primeros organismos, de ahí en adelante, ya los dogmas dejan de ser cerrados. Yo siento de que van las explicaciones que van apareciendo cada vez son más desafiantes, y eso sin duda termina siendo una gran evidencia. Bueno, muchas gracias, profe. Se pasó muy buena su respuesta. Gracias por la información que nos dio. Trini, no sé si... No, eso al final agradecerle
Y gracias por su tiempo y también por explicarnos esta teoría tan importante que tuvo un impacto gigante en su época, pero también ahora. Así que con eso cerramos nuestro podcast y les damos las gracias por verlo. Gracias. Muchísimas Chao. gracias.